Pues soy Odín, tengo 38 años y soy actor y cantante. ¿Te gustaría compartir cómo es la vida para una persona transgénero no binaria que trabaja en el ámbito de las artes escénicas en tu país de residencia? ¿Cuál es la opinión pública sobre los cuerpos transgénero no binarios que trabajan en el ámbito de las artes escénicas y el entretenimiento en tu país? Bueno, pues de momento creo que es que no tenemos referentes de base, que es como muy importante. Y hay mucho desconocimiento en general, entonces pasa que ocupamos espacios con una carga de responsabilidad de tener que educar a todo el equipo y a todo el mundo que nos rodea, porque realmente la gente no tiene como información real. Y como estamos en un sistema completamente binario, absolutamente binario, pues hay algo de que todo se mide en esos códigos. Entonces hay algo de que la vivencia trans también se pasa por ese filtro binario. Entonces al final es como persona trans, pues acabas como pasándote de un juego al otro, pero realmente es como que sigue todo el rato siendo un esquema muy de dos únicas opciones. Entonces laboralmente pues al final te encuentras pues eso, que suele ser en general creo que hay algo con la diversidad, ¿no? que suele ser como el punto de inflexión dentro del equipo, y yo por lo menos he sentido muchas veces como mucha soledad. Sí he tenido la gran suerte de estar en proyectos en los que había bastantes personas trans, pero ha sido una vez. O sea, como que todavía no es algo que ocurra. Y luego hay algo también que es como, ¿dónde están esas personas diversas? ¿Qué puestos ocupan? ¿No? Porque no es lo mismo ocupar un puesto de dirección que ser el actor, que ser la actriz, que ser la directora, que ser guionista, ¿no? Y como que también pasa un poco esto, que de repente hay procesos artísticos en los que se está tratando una realidad trans, pero el equipo que está generándola a lo mejor no tiene ni idea real de qué supone esta realidad. Entonces, bueno, creo que estamos evolucionando y entendiendo cada vez más y escuchando cada vez más, y eso es maravilloso. O sea, quiero pensar en positivo y que vamos en avance, pero ahora mismo, a día de hoy, todavía estamos a por uvas. Desde tu posición como artista escénicos, ¿cómo utilizas tu cuerpo en el escenario y o en pantalla? Bueno, es que creo que es algo que no, o sea, no puedo separar mi identidad de mi arte, o sí puedo, pero es como que va implícito, ¿no? O sea, y la necesidad de crear también nace de quién eres, entonces al final acaba siendo uno. Yo en mi caso ahora mismo estoy justo eso, ¿no? Como creando desde un sitio en el que creo que es importante, que es no tanto lo que me apela a mí, sino lo que apela al colectivo, y lo que apela a la gente que se siente o se vive fuera del colectivo, como que no va con ellas la historia, y como es crear este diálogo, ¿no? De cómo esto que me afecta en principio solo a mí también te afecta a ti, porque además hay algo con esto que son los roles de género, que es como, es imposible que tu día a día no se rija por cómo te leen, por con qué género te leen, con lo cual es un asunto que nos influye a todo el mundo. Entonces yo en este caso estoy intentando, por un lado como creador, eso, crear estas historias con las que hacer un diálogo, como entre todo el mundo, y entender dónde estamos y qué necesitamos todos. Y por otro lado, como intérprete, pues intentar, cuando me dan ese hueco en esas producciones en las que a lo mejor no hay esa base de creación pensando en la diversidad, pues intento como coger ese hueco y decir, vale, pues voy a intentar dentro de la bola en la que estoy, que no me pertenece, como buscar el hueco más amable que pueda para aprovechar este espacio y este altavoz. ¿Cómo entiendes la palabra discriminación? ¿Alguna vez te has sentido discriminada en ámbitos de la vida social como la educación o formación y el empleo en el ámbito de las artes escénicas por ser una persona transgénero o no binaria? Yo, para hablar de discriminación, hablaría de privilegio. O sea, creo que hay, creo que hay muchísimas maneras de discriminar. Creo que es muy peligroso ubicar la discriminación solo en situaciones concretas o que tienen algo de agresivo o de violento implícito,
porque al final la discriminación está en el día a día y va como intrínseca, ¿no? Es como en el momento que decía antes que el binarismo es la única regla que hay, es que ya está, ya hay discriminación, o sea, ya supone situaciones diarias que por sutiles que sean son muy violentas. No saber a qué baño ir o no tener un baño al que ir es una situación completamente estúpida y violenta. Em, Ir a un casting y que tu casting no exista. O sea, yo ahora estoy empezando a audicionar como chico y me estoy encontrando por un lado con mi propia, o sea, como con, bueno, el momento actual, ¿no? De verme audicionando como lo que soy, pero de repente veo a las chicas audicionar y pienso, wow, llevo toda la vida dándome contra un muro sin saber qué pasaba, pero algo pasaba ahí que no encajaba. Y es que no es solo que yo estuviera en el casting equivocado porque tenía que audicionar de chico y estaba audicionando de chica. No, es que no había nada en medio, es que no había opciones a más existencias. Entonces había algo de no hay hueco para ti. No eres válido, válida o válide si no eres la hegemonía. Entonces, esto es discriminación también, ¿no? Como que no exista ese hueco. ¿Qué tan segurch te sientes en tu lugar de trabajo? El estudio de ensayo, el escenario, el set, etcétera. ¿Y cuándo? ¿Tienes necesidades específicas que te gustaría compartir? Bueno, esto es un poco lo que hablamos todo el rato de que es que al final estamos en un momento en el que todavía no sabemos, todavía no entendemos, todavía tenemos que tener como mucha humildad y muchas ganas de aprender y de entender realidades que hasta ahora no es que no existieran, sino que no les hemos dado sitio. Em, entonces, bueno, pues me pasan muchas cosas. Me pasa que, por ejemplo, claro, yo me veo al lado de los chicos que están audicionando y pienso, es que de repente es como, o sea, o sea, a veces me siento como otra especie, ¿no? Porque es como, hay algo de los clichés y los estereotipos que se nos han puesto aquí, ¿no? De cómo tienen que ser las chicas y cómo tienen que ser los chicos, y es como, pues es que es mentira. O sea, nada que ver. Entonces, como hay algo jolín, ojalá tener como la libertad de desarrollar mi masculinidad sin tener que tener como, o sea, sin tener que ser como, seguir un modelo que claramente no tiene ningún sentido. Y hay algo ahora mismo en mi momento vital y actual con las audiciones, que claro, hay algo que yo voy con desventaja. Es como yo veo a mis compañeros y mis compañeros llevan 20, 30, 40 años jugando a ser hombres. Yo acabo de llegar. O a nivel vocal, por ejemplo, o sea, a mí me ha cambiado la tesitura muchísimo, entonces yo tengo que aprender otra vez a utilizar mi instrumento. Entonces, claro, mientras yo estaba dándome contra un muro intentando cubrir el perfil del cliché máximo de chica, que claramente no encajaba conmigo, pues mientras estaba eso no estaba practicando con mi instrumento, ni socializando con esta masculinidad, ni jugando a esto. Entonces, bueno, pues ahí hay una desventaja total. Y sobre todo para mí creo que sería interesantísimo y súper guay que se abriera de verdad la mente de la gente, sobre todo de la gente que está en la parte de creación y de producción, a los perfiles de los personajes, de las personas, porque es que si seguimos en que ahora yo puedo hacer de chico, es como que es que no va de eso, o sea, como ojalá, pero es que esto es una cosa social, o sea, esto es una cosa que no está pasando todavía porque nos falta mucho, mucho curro de avance, ¿no? Pero como ojalá lleguemos al punto en el que de verdad el género se abra y se disipe y no sea la cosa que es ahora tan cerrada, porque hay algo con la vivencia trans que en el momento que hay una ley trans que no acepta las identidades no binarias, es que estamos partiendo de una base que está mal, porque es que lo no binario o sea, la única realidad trans es lo no binario, o sea, quiero decir, va súper implícito, entonces, eh, pues eso, que es que si como persona trans al final es, ok,
te dejo existir, pero pásate al otro lado, ¿no? Es como, vale, elige un género y te vas a él, pero claro, hormónate, opérate, es como, un momento, es que entonces no me estás dejando existir, me estás obligando a existir como tú quieres que yo exista y como tú me vas a validar. Entonces esto es, pues, mucho trabajo por delante. ¿Qué tan abiertes eres en tu vida profesional y social respecto a ser transgénero barra no binarie? ¿Crees que es importante que las personas con las que trabajas y te relacionas en tu entorno social y profesional sepan que eres transgénero barra no binarie? Bueno, creo que es importante en general porque creo que hay algo básico que es la visibilidad, es vital. O sea, la visibilidad literalmente salva vidas. La visibilidad hace que exista algo que si no se nombra no existe, hace que la gente tenga referentes, hace que la gente se vea. Em, Hay algo de que la ficción, bueno, el arte en general, históricamente viene con unos referentes que no son diversos. Entonces hay muchísima parte de la población que encarna unos cuerpos y unas vivencias que no tienen nada que ver con lo que ven representado. Entonces, claro que es importantísimo. Y luego, pues porque a nivel personal, yo personalmente prefiero que se sepa. Bueno, primero también es que depende en qué tipo de trabajo estés. Hay veces que, en mi caso, por ejemplo, ahora mismo es evidente. O sea, que soy trans. Entonces, por un lado, hay veces que es que no puedes, o sea, no es una cuestión que tú decidas si lo comunicas o no. Y hay otra parte que es súper personal, ¿eh? Y que si alguien no quiere que se sepa, no tiene, o sea, yo no tengo la obligación de ponerme un cartel y decirte que soy trans, pero yo personalmente, en mi caso ahora mismo, creo que es importante, y que es importante para que yo me sienta bien y para que la persona que tengo enfrente tenga de repente acceso a una realidad que a lo mejor no tiene en su entorno. Teniendo en cuenta que la sociedad interpreta el proceso de afirmación de género como un antes y un después, ¿percibiste un cambio en el comportamiento de las personas cuando empezaste a socializar con un género distinto? Cuando comenzaste a socializar con un género distinto al que se te asignó al nacer, ¿fue más fácil o más difícil? Bueno, o sea, es que, claro, para mí toda esta conversación está muy lejos, está en el futuro. O sea, quiero decir, en el sentido de que tendríamos que hablar primero de todo de cómo estamos ahora mismo en un sistema completamente machista y patriarcal absoluto. Entonces, partiendo de la base de, ok, hablemos de qué pasa con el sistema hombre-mujer y luego lo ampliamos, porque es que si de base no se entiende que eso es una locura, que es una cosa completamente absurda, violenta. O sea, es que es mucho esto. Vale, entonces, claro, por una parte, o sea, por un lado yo estoy como humano, persona humana que se mueve por el mundo, viviendo en la otra parte del juego. Como, ok, de repente ahora la sociedad te coloca en la casilla de hombre y esto implica muchísimas cosas, o sea, esto es una locura. Y es como, qué gusto haber transicionado con esta edad. Y creo que en mi caso, haber transicionado como con esta edad, pues tiene, bueno, pues como todo en la vida, tiene su parte buena, mala, positiva, negativa o X. Y una de las cosas es qué bien haber podido vivir tantos años siendo leído como mujer y entender qué hándicaps sociales tiene eso y con qué me encontraba y con qué me encuentro ahora, ¿no? Porque es como que siento que hay una, como una profundidad de entendimiento de cómo afecta, cómo nos leen desde fuera. Es una locura. O sea, es que tu día a día es literalmente cómo te leen. Por tu físico, por tu género, por tu clase, por un montón de cosas que condicionan absolutamente tu realidad. Y todo esto hablando desde un privilegio. Soy una persona blanca, o sea, tengo muchísimas cosas que sé que me hacen mi día a día más fácil. Em, entonces, por un lado, yo estoy viviendo como la realidad de ahora ser leído de repente, además, porque mi cispassing ha sido como muy rápido,
como vivir de repente siendo leído como hombre en esta sociedad. Y luego a nivel audiciones me pasa que todavía necesito, o sea, todavía dependo mucho de que la persona que esté al mando de esa producción tenga la mente abierta para concebir que un chico pueda tener tetas o que un chico pueda, bueno, sin más, pues no ser la hegemonía que se espera. Entonces, bueno, en ese sentido todavía me siento muy expuesto con las audiciones. ¿En tu país de residencia o de origen, alguna vez te obligaron a someterte a un tratamiento médico o psicológico para mantener el género asignado al nacer? Bueno, em, esto es como lo de asumir la violencia solo cuando es explícita. Hay algo para mí de que, o sea, a mí la sociedad me ha obligado a hormonarme, me obliga a operarme, o sea, hay algo de esto que parece que las decisiones son nuestras, o se supone que son nuestras, y obviamente la última palabra de si me hormono o me opero es mía, pero hay algo de que esa decisión no es una decisión individual, es una decisión que tiene que ver con un sistema y que tiene que ver con una información que recibes a diario. Entonces, pues yo, por ejemplo, cuando dije soy una persona trans, a mí nadie me hablaba en masculino, porque no podían, porque no veían un chico, entonces no me hablaban en masculino. Vale, entonces me voy a hormonar. No, pero me decían no te hormones, porque no tienes por qué hormonarte. Decía, vale, pero entonces ¿cuál es la trampa? O sea, si no ves un chico no me vas a llamar en masculino, pero no quieres que me hormone, pero es que me necesito hormonarme para que veas un chico. Entonces, como, ¿cuál es la cosa? Y claro que hay algo de la decisión de las hormonas que tiene que ver conmigo y que estoy feliz de haber tomado, pero yo no sé qué habría pasado si la sociedad me hubiera escuchado y ya, y me hubiera respetado y ya. Pues a lo mejor no me hormonaba, o a lo mejor, no sé, o sea, pero como que hay algo de las decisiones que vamos tomando que van muy, muy, muy condicionadas por una presión social loquísima. De hecho, pasa algo con la concepción de lo que significa ser trans, que es que la gente automáticamente lo asocia a quirófano y a tratamiento médico. Lía, ven. Ven aquí. Y esta es Lía. ¿No? Y yo mismo tengo como que deconstruir mi cerebro y mi cabeza y mis ideales cada día y asumir pues que los cuerpos que nos han contado que son de una manera determinada es mentira. ¿Crees que la formación en artes escénicas podría mejorar la vida de las personas transgénero no binarias? Si es así, ¿de qué maneras? Bueno, creo que a lo que dedicas tu energía, tu vida, tu tiempo es importante y te coloca en sitios determinados, ¿no? En ambientes determinados. Creo que el arte en general es algo que te expone a diferentes realidades em, y que de alguna manera te hace como entender el mundo desde diversos aspectos, ¿no? Como que casi te obliga a entender y a ver qué ocurre en el mundo más allá de ti. Entonces esto obviamente a mí, como persona, ya no por mi vivencia de género, sino pues por todo, ¿no? Como que ser artista, bueno, tampoco sé o sea, tampoco sé a qué me habría dedicado si no fuera el arte, ¿no? Pero sí, creo que en este caso hay algo, sí, bueno, que implica diversidad, creo. ¿Qué cambios son necesarios en el ámbito de las artes escénicas para crear entornos seguros y accesibles para artistas y personas transgénero no binarias? Bueno, creo sí que es lo que está empezando a pasar, que las personas trans y las personas diversas en general ocupemos espacios que tienen que ver no solo con estar al servicio de una estructura que cuenta nuestras historias sin entenderlas de verdad, y que empecemos a ser nosotros quienes tomemos decisiones y quienes generemos ese contenido y quienes nos juntemos para contar las historias que creemos que hay que contar. Y bueno, y que poco a poco se vaya ampliando
Sí, pues como la diversidad que se nos muestra, porque es que es absurdo. O sea, yo vivo en Madrid y yo salgo a la calle y no hay opción. O sea, yo miro alrededor, esté en el barrio que esté, y veo diversidad muchísima de todo tipo. Y veo, enciendo la tele, pongo una serie o voy al teatro y no la veo. Entonces es como, casi me parece que es más difícil lo que hacen, ¿no? Parece que estuvieran ahora mismo como escondiendo la diversidad y es como, si es que es la realidad que tenemos. Entonces como que eso empiece a ocupar espacios. ¿Puedes remontarte a tu infancia y recordar cuándo y cómo descubriste tu identidad transgénero? ¿Qué mensaje te gustaría compartir con otras personas artistas o personas que están a punto de comenzar su proceso de transición de género? Pues yo creo que esta es una pregunta que casi todas las personas que nos identificamos como trans acabamos contestando igual, ¿no? Que es como te pones a mirar y es como en realidad lo he sabido siempre, o sea, como, ¿no? Hay algo ahí que tú te pones o sea, con las herramientas que tienes ahora, miras al pasado y te empiezan a caer fichas, empiezas a entender y dices, claro, esto era lo que pasaba, solo que no sabía cómo nombrarlo. Esto tiene mucho que ver también con la vivencia social. O sea, si yo hubiera tenido la información que tengo ahora hace 20 años, pues habría sido otra cosa. No sé qué cosa, pero obviamente eso afecta un montón. Y ahora, por suerte, cada vez hay más acceso a la información y cada vez hay gente que desde más temprana edad puede decir, oye, me pasa esto, me siento así. Eh, y creo que lo que le diría a la gente que da igual la edad que tengan, que de repente se replantea su vida, su vivencia, su género, eh, que, que intentara como, bueno, pues eso, primero como juntarse con gente bonita y no con gente que te trata mal y como que le diera espacio a la euforia. Hablamos mucho de disforia todo el rato y la disforia es una cosa y que no todo el mundo la tiene, pero que es una realidad y sí, pero ya está, es que no va de eso, es que se nos priva a veces de la capacidad de disfrutar y de vivir la euforia que supone nombrarte o verte como tú eres de verdad y como tú quieres. Y como que hay algo muy arraigado como a las experiencias trans, como de tragedia, como, ¿no? Si no te han pegado una paliza no has sufrido transfobia, si tu familia te acepta, estás bien, si tienes trabajo no te quejes, es como, no, 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 es que no tengo que tener una historia de desgracia para que mi realidad sea válida. Y ojalá cada vez más historias bonitas. Y de hecho es que hay muchas historias muy bonitas. O sea, y es para mí súper importante rescatar esos momentos en los que sí, cuando tu abuela te nombra y no entiende nada, porque no entiende nada, pero te ve, te quiere y te da el espacio y eso es increíble. Y sí, como darle lugar al disfrute también y a lo bonito, sobre todo sí, al disfrute del viaje.